estudio Sayuri Loza. Querida Sayuri. Mi querido Jorge. Mi querida Sayuri, ¿todo bien? Todo bien, ¿y vos qué tal? Soraya Bella. Mamirri, bienvenida. Muchas gracias, un placer para mí estar con ustedes y con la audiencia de RTP. Qué lindo tenerte aquí, de verdad. Primera vez, ¿no? Primera vez, espero que no sea la última. Por supuesto que no. Muy bien. Está con nosotros Alberto Bonadona también para hacernos recuerdo de esta época en el tema económico. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge Luis. Buenas noches, Soraya. Y también un saludo cariñoso a Sayuri esta noche. Buenas noches. Excelente. Bueno, vamos a empezar entonces contigo, Sayuri, para que tú que manejas muy bien la historia, nos puedas resumir un poco los antecedentes de lo que ha sucedido, cómo se ha vivido una hiperinflación con 26,000% y cómo se sale de eso. Bueno, te voy a retomar un poquito lo que tú dijiste, que ya en los años 70 las políticas públicas empleadas por el gobierno de Banzer tenían características similares a las del gobierno del MAS. Por ejemplo, había una subvención a los hidrocarburos, el turril de petróleo se vendía aquí en $11, mientras que en el mundo estaba a 20. Tenías la primera. La segunda, una gran cantidad de empresas deficitarias que de alguna manera se podían subsanar con la venta de los minerales de Comibol. Tenías un montón de empresas que no vendían nada, no lograban nada. Había una Arrozbol que supuestamente vendía arroz, pero que en los hechos no lo hacía. Esto creado durante el gobierno de Banzer. En el gobierno del MNR en realidad, pero Banzer lo mantuvo y le dio y creó más empresas. Luego había unos institutos de investigaciones que eran, en la teoría eran para evitar que fugaran cerebros. Es decir, tenías investigaciones sociales, económicas, pero en el fondo no producían nada estos institutos, solamente gastaban, y además quienes trabajaban no eran especialistas, eran partidarios de Banzer, si se quiere. Y el otro punto que tiene es mantener el tipo de cambio fijo. En 1972, Banzer decide poner el tipo de cambio a 20 pesos por dólar. No cambia hasta que las cosas empiezan a ponerse mal. Banzer hace lo mismo que el MAS, no hace muchos cambios, se da cuenta de que las cosas están mal, renuncia, cae. Ese cuentito que te dan de la gran huelga de Chungara y otros mineros y que es una historia bonita, tiene algo de cierto, pero Banzer se va en el fondo porque sabe que estamos hundiéndonos paulatinamente y no quiere que le estalle en la cara. Pero además ya hubo dos términos, ¿no? Y puso un delfín que hizo fraude. Exacto, pero antes de eso él ya estaba dispuesto a salir. Y claro, Peredas Boom que hace el fraude y tú tienes luego a Walter Guevara Arce. A Guevara Arce lo tumban a Tush Bush en este golpe de 15 días, sube Lydia Gayler y Lydia Gayler entra con la buena intención de hacer cambios. Y dice, vamos a subir el tipo de cambio a 20.5, a 25 pesos, por dólar, vamos a levantar un poco la subvención, vamos a controlar los precios. Y lo que pasa es que la gente sale a saquear, tienes protestas de los transportistas, protestas de los campesinos, la COP sale a echarle cara. Y por eso es que luego, en julio del 80, es que cae ante García Meza. Entonces, estas medidas económicas que se habían tomado, era lo que pasaba, ¿no? Tienes mucha plata, los petrodólares, el dinero que estaba ingresando por la venta de los minerales que estaban en auge, pero esto va perdiéndose, va cayendo y empieza el déficit. La balanza de pagos empieza a hacerse más, desequilibrarse, y es algo que suele ocurrir en realidad. Cuando entra mucho dinero al erario estatal, cuando hay buena plata, el Estado tiende a meter las manos mucho. A despilfarrar, a meterse en las actividades económicas de los empresarios, a tener mayor protagonismo en las actividades económicas. Y eso siempre les lleva a una crisis, y luego de la crisis, por desgracia, tienen que tomarse medidas muy duras, de alto costo social, impopulares, pero que de alguna manera salvan la economía. Y en la UDP, pues eso es lo que pasó. Entra Siles con esa promesa de los 100 días, que en 100 días van a resolver el problema, que pide la tregua. Mira, es triste. 100 días, ¿no? 100 días. 100 días de imprimir billetes. De imprimir billetes, de cambiar la situación, vuelve al tipo de cambio fijo que se había desfasado con García Meza, y es muy popular. Eso era lindo, la gente lo abraza, lo apoya, pero empieza a tomar medidas. Primero tiene un problema. De los 157 congresistas que tenía en el Congreso, solo 57 eran de la UDP. El resto eran de ADN y MNR, y le hicieron la guerra sin parar. Entonces él tuvo que tomar medidas como decretos presidenciales, hizo 30, pero no eran suficientes para hacer un cambio trascendental. Y si tú comparas lo que está pasando ahora, es algo similar. El próximo presidente que tenga Bolivia va a tener esa minoría en el Parlamento. No va a tener una mayoría de 2/3, va a tener que pactar
Lo malo es que en estos momentos la polarización es tan grande que no nos permite pactar. Y lo otro grande es que va a tener a la gente en las calles también haciéndole la guerra. Lo mismo que con Siles. ¿Se repite la historia? Mi colega Paula Orías dice que no, pero lo que suele repetirse son las decisiones de los sujetos históricos en contextos similares. La historia no se repite, pero rima. Y quizás, y mira, me han hecho pensar en Samuel Doria Medina con la promesa de los 100 días. Claro. Tarará, ¿no? Sí. Bueno, mira, sí, Samuel, yo creo que Samuel en 100 días resuelve, pero para un año. Al año siguiente vamos a estar igual de arruinados. Pero de eso podemos hablar otro rato. Alberto, ¿consideras tú? Por supuesto, los tiempos no son los mismos. La realidad del país en aquel entonces era muy diferente a la que tenemos ahora. Pero yo sé que las comparaciones son odiosas. ¿Estamos peor o en esa época hemos estado peor? Tomando en cuenta números, estrictamente números, estadísticas, los números que son muy fríos. La verdad es que creo que hay grandes diferencias de lo que ocurría en los años 80 y lo que ocurre ahora. Hay similitudes, sin duda, pero en esa época lo que se tenía era una hiperinflación. Nosotros vamos camino a la hiperinflación, pues es posible que sí, pero estamos con una inflación que posiblemente este año acabe en un 20-25%, pero todavía no se compara a una hiperinflación. Hay algunos economistas que consideran que la hiperinflación se da a partir del 50%, otros dicen del 100%. Bueno, pero digamos, una hiperinflación está entre 50 y 100% de aumento de los precios y además un aumento constante. Esas diferencias son vitales, más aún creo yo que no se ha llegado a la situación social y política que se vivió en los años 80, porque si bien, digamos, en la apariencia sí les quería resolver, en algún momento alguna persona muy cercana a él pues cuenta que estuvo Siles ya muy presionado y decía, no, lo que hay que esperar es que se deteriore todo hasta lo más profundo y ahí hay que dar una alternativa que fue su renuncia, porque él no completó su periodo, sino que un año antes él renunció. Entonces, la situación política, la situación social, la gente en realidad estaba esperando una transformación que la va a tener o la va a dar una medida, la va a dar Paz Estenssoro con el 21060. Vean ustedes que cuando se da el 21060, tenías tú la posibilidad, que lo que se pensaba, todo el mundo va a salir a la calle, va a haber grandes protestas. Pero una vez que se da el 21060, el gobierno pues descabeza todo el movimiento sindical, pone algunos en lugares remotos que se iban en Puerto Rico, en Pando, cuando no había ni carretera entre Cobija y Puerto Rico, lo toma a Lechín, en una situación ya domiciliar, en un arresto domiciliar, no lo dejan salir a Lechín y se esperaba que se desate una huelga general e indefinida. Sí se habló de la huelga general e indefinida, pero no duró ni 2 días. Y al cabo del tiempo, pues toda la gente estaba esperando más bien que se vuelva a la normalidad. Sin embargo, sí hay algunos paralelos. Por ejemplo, que después de un gran auge que mencionaba precisamente Sayuri, después de un gran auge de las materias primas, y además ese auge permitió un gran endeudamiento. Y luego de eso, pues se va deteriorando la situación y lo que caracterizó a esa época era lo que se llamaban los paquetes económicos. Entonces, cada devaluación venía acompañada de un paquete. ¿Y un paquete qué significaba? Significaba devaluación, significaba control de precios, se cambiaban los precios en algunos productos, los esenciales, y efectivamente había subvención a los combustibles. En eso también es un parecido. Y vean ustedes, es algo interesante ver cómo la gente ve que en la época de Banzer, o sea, anterior a todo este descalabro de la UDP, la gente pensó y vio que el auge que se vivió fue a causa del gobierno de Hugo Banzer. Pero no fue así, sino fue el mercado internacional que permitió un auge de las materias primas y la exportación de minerales que se realizaba.
Uno puede encontrar una cosa similar ahora, porque incluso Evo Morales dice, en mi época todo iba bien. Claro, pero iba bien porque hubo un auge de las materias primas y la producción de gas le favoreció. En esa época lo propio, porque después la Comibol, que era la empresa estatal productora de minerales y la empresa estatal por excelencia, pues llegó el momento en que algún técnico dijo, más vale la pena tener a todos los trabajadores de Comibol sentados en las aceras, porque todos venían a hacer huelgas aquí en Bolivia. Dejémoslos sentados a todas las aceras, regalémosles un periódico cada día, les damos de comer y saldría más barato de lo que nos cuesta seguir produciendo en Comibol. Era tan caro producir en Comibol que la situación realmente como empresa era insostenible. Muy interesante. A ver, Sayuri, quiero recordar el momento en el que toda esta ingeniería política se va desarrollando, ¿no? Porque ya cuando se estaba pactando la salida de García Meza, se pide respetar los resultados de las elecciones previas al golpe de Estado, o que estaba tratando de liderar Lidia Gayler. Y se pide respetar eso justamente para que haya una bancada pequeña de la UDP y no tenga la posibilidad de hacerlo. Esto es una jugada en la que el mono, Víctor Paz, estaba haciendo, porque él decía, déjalo a Hernán Siles que se cocine en su propia salsa, para que toquemos fondo y recién podamos efectuar las medidas que se tienen que llevar a cabo. Sí, como en toda época, los conflictos políticos alcanzaban a lo social, a lo económico, y el MNR histórico, el MNRH, que es una de las alas en las que se había dividido el MNR años antes, vio un gran momento para vengarse de Siles y todas las afrentas que se habían hecho mutuamente en los 50, ¿no? Ya eran enemigos desde los 50, Víctor Paz y Siles. Siles porque quería ir más a la izquierda y Víctor Paz era nacionalista y se iba un poco más hacia el liberalismo. Entonces fue el momento ideal y es lo que tú dices. Ahora, podemos analizar eso como en la búsqueda de la venganza, de decir, pucha, ahora sí que sufra pero también como que Víctor Paz era un tipo que sabía mucho de política. Lamentablemente en Bolivia no hemos aprendido la lección de que cuando las cosas empiezan a ponerse mal, es hora de olvidarte de tu línea política, de tus conflictos, sentarte y pactar. Porque este país, te lo he dicho alguna vez, se ha hecho en base a pactos. Sentarse con los empresarios, con los mineros, con tu propio partido, con los otros partidos y decir cómo hacemos para resolver. Entonces no estábamos dispuestos los bolivianos. En ese momento la gente no quería. La COB, la CSUTCB estaban más preocupados por disputarse cargos de poder en el gobierno de Siles que por resolver la crisis. Y cuando Siles no les da lo que le piden, lo abandonan. El mismo MIR con Jaime Paz hace lo propio, lo abandona. Le dicen, no, ¿sabes qué? No, tú te has repartido mal el Ministerio de Economía, adiós. Y lo dejan. Entonces, un poco son los intereses personales. La sociedad tampoco estaba lista porque decían, sí, hay inflación, pero se va a resolver, esperemos que algo pase los 100 días. O sea, es como un quietismo de parte de todos los actores políticos y económicos y ahí se va viendo el deterioro, ¿no? Y llega el momento del deterioro en que la gente dice, no, ya no, por favor, aplícame nomás la que puedas. Y esa es la actitud del boliviano, por desgracia. Cuando tú te enfermas, no quieres ir al médico. Hasta que estás súper mal y recién ahí, doctor, sálveme, por favor, no importa, córteme una pierna. Pero ya no se puede. Entonces, eso es lo que ha pasado con Bolivia, ¿no? Ahí es donde, lo triste es eso, el 84, el 85 fueron años de escasez, de malos cultivos, de mala producción. Aparte. O sea, ahorita nosotros tenemos la crisis de hidrocarburos, que no te permite una buena producción. En aquella época la crisis era por esta sequía, por estos malos cultivos, por esta mala producción, que además produjo la especulación, ¿no? Eso creo que hay que también esto de achacarlo. Control de precios igual se trataba de hacer en todo lado. Pero eso no sirve para nada. Cuando tú controlas precios, puedes controlar en la mañana, pero vendían por la noche y la gente por necesidad compra, porque además tenemos esa tendencia, o sea, en estos momentos de crisis hay como una retroalimentación. La desesperación de la gente que dice, no, me iré nomás a comprar mi papel higiénico, mi arroz, y la viveza del comerciante que oculta, especula, espera que suba el precio y lo vende. Mucha gente se ha hecho rica especulando de esa manera. Alberto, el 21060 en aquella época realmente salvó la economía del país. ¿Y cuál sería una medida parecida que se podría implementar ahora? Bueno, la verdad es que si vemos que hay
parecidos. La medida puede ser pues una medida de shock, un verdadero cambio en la situación que estamos viviendo. Sin embargo, yo siempre me pregunto si es que hemos llegado al punto de deterioro tal como vivió Siles Suazo. Otro parecido que había en esa época era el grado de corrupción, que fue algo espeluznante. Por ejemplo, una de las situaciones se daba era, había gente en el Ministerio de Finanzas, se llamaba en esa época, y en el Banco Central, que conocían que iba a venir el paquetazo. Entonces, los paquetazos venían el fin de semana. Y entonces, el día viernes, estos personajes compraban dólares, venía el paquetazo, y con crédito del Banco Central, o sea, sacaban plata del Banco Central, compraban dólares, y el día lunes devolvían la plata que habían sacado el viernes, pero ellos habían ganado con el tipo de cambio. Y eso en cada sector en sus formas se dio un altísimo grado de corrupción. Ahora, estamos viviendo una situación similar ahora a la de corrupción. Hay mucha corrupción, pero a ese nivel, como te digo, es una corrupción que se daba incluso prestándose la propia plata del Estado. Ahora, tal vez lo que es comparable es el tráfico que hay de combustibles, que es terrible, y otros negociados más de los que se comentan, ¿no es cierto? Pero la gente, el año 85, estaba en las calles. Y te digo, el pueblo que sí iba al mercado no encontraba lo que sea, y se tenía que comprar lo que uno encontraba. O si había cola en algún lado, parecía la Unión Soviética en alguna época, tú te ponías a la cola sin saber qué es lo que iban a vender, pero algo ibas a comprar. Y podía ser carne, podía ser pan, o qué sé yo, en algún momento yo recuerdo haber comprado 2 shampoos, 2 botellas de shampoo, y que eran importados además. Y la persona que los vendía, bueno, ya no tenía idea de los precios ni de cuánto podría costar, porque no hacía con el tipo de cambio. Y me los vendió para mí algo baratísimo, algo así como comprar en 10 bolivianos cada botella de champú. Entonces era realmente una locura. Uno recibía su sueldo y tenías que correr, y además todos éramos millonarios, ¿no? O sea, una persona, por decirte que ganaba $500, equivalente a $500, pues equivalía a que tenía 1.000 millones de dinero en su sueldo, y los recibíamos en las bolsas de basura. O sea, era equivalente casi, ¿no? Era basura casi. Pero con esa bolsa de basura te ibas a la avenida Camacho y cambiabas al tipo de cambio, pero ese momento, ¿por qué? Porque llegó el punto en que el tipo de cambio paralelo iba a modificarse en minutos, en horas, y si guardabas tu plata el día que recibiste hasta el día siguiente, habías perdido un montón de dinero. Entonces eran situaciones que todavía no hemos llegado. Yo no quisiera que lleguemos, esperaría que el gobierno se dé cuenta que esa es una situación demasiado, no solo desesperante, sino llega el punto en que la gente va a sufrir hambre. Ciertos sectores tenían que inventarse las cosas. Se vendía la carne, diré, la grasa de la llama. Yo lo vi en esa época, paseando por la Buenos Aires, paseaba y le pregunto a mi mamá, ¿y eso qué es? Era una cholita sentada ahí en el piso y vendía unas cosas blancas para mí muy raras. Y me dice, es grasa, me dice, ¿grasa? Grasa de llama. ¿Y para qué sirve eso? Le pregunto yo. Y yo era joven, claro, pero nunca había visto eso. Y me dice, es para hacerse sopita. O sea, la gente se adecuó, empezó a hacer funcionar la cabeza, y las necesidades las tenía que satisfacer como sea. O sea, fue una situación muy, muy terrible. ¿Estamos camino a eso? Es posible. Y la verdad que yo pienso que estamos iniciando una década perdida, como la década que se vivió en esa época, que fue perdida. Toda una serie de cerca de 12 años, que en realidad se habló de década perdida, porque afectó a toda América Latina. Claro. Y parece ser que ahora podríamos estar camino a ella. ¿Estamos? Espero que no. Y estamos a tiempo, creo yo, para revertir la situación. Hemos salido a las calles para ver si la gente lo recuerda, si recuerda este fatídico episodio económico de la historia. ¿Qué sabe o cómo recuerda el proceso de la hiperinflación en los años 80 en el país? Los cupos.
los cupos de alimentos. Comíamos pan negro. No se parece en nada porque lo otro era diferente la crisis. No era como ahora que no tenemos gasolina, no tenemos no sé, nada de esas cosas, ¿no? Era diferente. La crisis de algunos, por ejemplo, el pan, productos de primera necesidad, que no había, que era escaso, ¿no? Ni tanto, porque ahora hay nomás poco para comprar, ¿no? Esas veces no había, hacer para comprar pan. Bueno, que ha sido un gobierno, creo, militar, algo así. Solo cuentos de los abuelos, ¿no? Pero todo era complicado conseguir los alimentos, insumos. Eso, que era más o menos que incluso la gente no podía moverse con libertad, ¿no? Lamentablemente es una historia bastante grande de la UDP, ¿no? Que decía, el que quiere trabajo, vénganse a San Francisco, y los que quieran dinero igual. Eso fue en la época del doctor Siles Suazo. Estamos igual y peor. Las enormes filas que se hacían para conseguir el pan, los artículos de primera necesidad de la canasta familiar, ¿no? Y la falta de dinero, la falta de fuentes de trabajo. No, estamos en ese camino. Me llama la atención, la mayoría habla del pan. Yo ¿No recuerdo la leche. Pero yo era muy pequeñita, tenía 3 años y no había leche porque toda la leche se importaba. Entonces, como mi familia es del lago, íbamos a la orilla del lago y pescábamos los sihuicos, que son los carachis pequeñitos. Me lo pescaban eso, me lo hacían hervir y me daban en lugar de leche. Por eso odio el pescado. Pero, ven, o sea, carestía en todas partes. Y es sorprendente que la gente se haya dado las formas de sobrevivir, ¿no? De alguna manera. Lo que me ha llamado la atención, Sayuri, es lo que tú has mencionado, ¿no ve? En esa época, que se hunda ¿no ve? Que le vaya mal. ¿No está pasando lo mismo ahora entre Evo Morales y Arce? Claro, y no solo entre Evo Morales y Arce, entre los otros actores políticos también. Y el problema es ese, desgraciadamente las ofertas que se están dando, yo las veo muy tibias. Es decir, te dicen, tranquilo, nosotros vamos a resolver así, nos vamos a prestar, cuando la solución tiene que ser una terapia de shock, como bien ha dicho el chino Bonadonna. Si no haces la terapia de shock, vas a seguir con eso. Y aparte de que se hunda, el deseo es, pucha, no, a ver, yo no caeré mal, seré un buen presidente, buenito, que me recuerden, que he sido bueno, que he sido justo. A Siles, por ejemplo, lo recordamos porque no dio ni un solo muerto en su gobierno, ni uno solo, eso lo muestra Archondo. Pero ¿de qué sirve eso si nos ha hundido económicamente? Tendría que haber un equilibrio, ¿no? O sea, que no seas violento, pero que a la vez entiendas que hay cosas que se tienen que hacer. Y lo malo es que la población parece que tampoco está entendiendo. Muchos creen, esperaremos hasta agosto, en agosto viene uno nuevo, las cosas van a estar mejor, y lamentablemente no. Las décadas perdidas que está mencionando el chino son bien reales en nuestra historia. Y desgraciadamente yo me acuerdo, 1825, hemos nacido con una crisis económica a nivel mundial. Me ha dicho uno de mis amigos, Carlos Augusto Aranda, que es economista, a lo largo de todo el siglo XX solo hemos tenido 8 años de bonanza, de superávit. El resto han sido siempre de mala economía, siempre nos ha ido mal. La guerra del Chaco ha estallado en medio de una crisis económica galopante. El 56 hemos tenido otro problema, o sea, y eso es porque Bolivia, una tras otra, ¿no? Exacto, Bolivia no ha aprendido a dejar de ser exportadora de materias primas, no ha aprendido a diversificarse como lo ha hecho Perú. Y importadores de todo. De todo. Hasta ahora no hemos hecho la gran sustitución de importaciones que hizo Argentina, por ejemplo, que le ha permitido, siempre nos comparan con Argentina, pero la diferencia de Argentina es que Argentina produce. Nosotros producíamos gas, ¿qué más vamos a producir? Estamos con el agronegocio, es un gran problema. Complicado. Querido Alberto, estamos también para cerrar, por favor, ya a modo de conclusión. ¿Tú estás de acuerdo que se necesita una terapia de shock para esta coyuntura, para el presidente que le toque entrar al gobierno? Sí, y me gustaría además hacer un apunte que se me olvidó. Tenía que llegar a la conclusión para contestar la pregunta de Soraya, y es que si solucionó el 21060, yo creo que sí solucionó con esa medida de shock. Ahora, el asunto está que en este momento la gente empieza a aceptar y ve como que, por ejemplo, en general ha aceptado la subida de los precios de los pasajes en los microbuses o en los minibuses, en los trufis, en los taxis.
ha aceptado el aumento. Después ya viene el problema de decir, no, tenemos que retroceder, pero ya se había aceptado. Eso para mí es una muestra que ahora la gente está diciendo es mejor una medida de shock antes de caer en lo que estuvimos en la época de los 80. Y la verdad que pienso que es así. Y en este momento no necesariamente un 21.060 en esa forma, pero que se necesita recursos, dólares, y para eso es inevitable en este momento, en mi perspectiva, ir al Fondo Monetario Internacional, lo cual significa que previamente hay que hacer medidas serias, como por ejemplo equilibrar los precios de los combustibles, o sea, levantar las subvenciones. El tipo de cambio ya se ha devaluado porque es el paralelo el que cuenta en la gran mayoría de las transacciones. Solo se salva la gente que se ha prestado a la banca y tiene que pagar en bolivianos. Pero en general esa es la situación y creo que sin mayor convulsión como la que se vivió en los años 80, yo creo que una medida de shock podría ser efectiva ahora. Bueno, quiero agradecerles un montón. Gracias, Alberto, por habernos acompañado. Muy interesante, además, su testimonio personal. Gracias. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Y gracias también a ti, Buenas querida noches. Sayuri. Gracias a ustedes por Qué lindo invitarme. Gracias, Sayuri. Nos vemos Feliz en de una estar aquí. próxima. Claro que sí.